Coordinadora María Jesús Froxán Parga, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Análisis funcional de la conducta humana. Concepto, metodología y aplicaciones. 2. A todos los analistas de conducta que luchan contra la deriva actual del barco. Y a los estudiantes de psicología. Pues de ellos depende la futura llegada a puerto. Y para ti, Siana, siempre. 3. Relación de autores. María Jesús Froxán Parga, Universidad Autónoma de Madrid. Inés Avalo Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid. Jesús Alonso Vega, Universidad Autónoma de Madrid. Natalia Andrés López, Universidad Autónoma de Madrid. Isabel Ávila Herrero, Universidad Autónoma de Madrid. Víctor Estal Muñoz, Universidad Autónoma de Madrid. Elena Gálvez Delgado, Universidad Autónoma de Madrid. Tommy Girán Norheim, Universidad Europea de Madrid. Miguel Núñez de Prado Gordillo, Universidad Autónoma de Madrid. Ricardo de Pascual Verdú, Universidad Europea de Madrid. Gladys Lee Pereira Xavier, Universidad Autónoma de Madrid. Concepción Serrador Diezeic, Universidad de Guadalajara, México. Carolina Trujillo Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid. 4. Índice. Agradecimientos. Prólogo. Aire fresco en psicología. 1. Introducción. Fundamental. 2. Evolución histórica del análisis funcional. 1. Problemas del análisis funcional en ambientes naturales. 2. Perspectiva histórica del análisis funcional. 3. Desarrollo del análisis funcional de la conducta fundamental. 3. Cuestiones filosóficas en torno al análisis de la conducta. 1. El problema mente-cuerpo y los distintos tipos de explicación del comportamiento. 1.1. El problema mente-cuerpo. 1.2. Monismos fisicalistas y el error categorial. 1.3. Descriptivismo. 1.4. Antidescriptivismo. 1.5. Antidescriptivismo y análisis de la conducta. 2. El análisis de la conducta y los distintos niveles de análisis en la explicación homológica del comportamiento. 2.1. La irreductibilidad entre niveles de análisis en la explicación científica. 2.2. ¿Se puede explicar la conducta desde la neurociencia? 2.3. Delimitando el análisis de la conducta. 2.4. El objeto de estudio del análisis de la conducta. 3. Pensamiento y lenguaje desde el análisis de la conducta. 3.1. Pensamiento y conducta encubierta. 3.2. La relación entre pensamiento y lenguaje desde el análisis de la conducta. 4. Conclusiones fundamental. 5. 4. Desarrollo del análisis funcional de la conducta humana en contextos naturales. 1. Supuestos del análisis funcional del comportamiento. 2. Terminología y conceptos básicos del análisis funcional de la conducta. 2.1. Secuencia de un solo estímulo. Aprendizaje uniestimular. 2.1.1. Habituación. 2.1.2. Sensibilización. 2.1.3. ¿Cuándo se produce habituación y cuándo sensibilización? 2.2. Secuencia de relaciones de dos términos. Condicionamiento clásico. 2.2.1. Condicionamiento clásico de primer orden. 2.2.2. Condicionamiento de segundo orden y contracondicionamiento. 2.2.3. Generalización, discriminación y extinción. 2.3. Secuencia de relaciones de tres o más términos. Condicionamiento operante, CO. 2.3.1. Antecedente. 2.3.2. Consecuente. 2.3.3. Procedimientos de condicionamiento operante. 2.3.4. Discriminación y generalización. 2.3.5. Extinción. 2.3.6. Tipos de estímulos consecuentes que se pueden utilizar en los procedimientos operantes. 2.4. Variables que pueden alterar una contingencia de conducta. 2.4.1. Variables disposicionales. 2.4.2. Las reglas y su importante papel en el control de la conducta humana. 2.4.3. Factores protectores o factores de protección. Un ejemplo de variable disposicional. 2.4.4. La motivación desde un punto de vista funcional. Variables motivadoras. 2.4.5. Diferencia entre operaciones motivadoras y estímulos discriminativos. 2.4.6. Las respuestas emocionales como posibles operaciones motivadoras. 3. Cómo hacer un análisis funcional de conductas en contextos naturales. 3.1. Análisis morfológico. La descripción de la conducta. 3.1.1. Recogida de datos. 3.1.2. Describir con precisión la respuesta. 3.1.3. Identificar los estímulos antecedentes y consecuentes. 3.1.4. Identificación de las variables que pueden alterar una contingencia de conducta. 3.2. Análisis funcional. La explicación de la conducta.
3.2.1. Contingencias ER 3.2.2. Contingencias ERC 3.2.3. Variables disposicionales y motivadoras fundamental. 5. Análisis funcional de términos psicológicos. 1. Análisis funcional de las habilidades del terapeuta. 1.1. Escucha activa. 1.2. Aceptación incondicional. 1.3. Empatía. 6. 1.4. Autenticidad o congruencia. 2. Análisis de términos psicológicos pseudoexplicativos. 2.1. Actitud. 2.2. Apego. 2.3. Apertura a la experiencia. 2.4. Asertividad. 2.5. Autoestima. 2.6. Autocontrol. 2.7. Creatividad. 2.8. Creencia. 2.9. Disonancia cognitiva. 2.10. Enamoramiento. 2.11. Esquema mental. 2.12. Expectativas. 2.13. Extraversión. 2.14. Impulsividad. 2.15. Imaginación. 2.16. Motivación. 2.17. Neuroticismo. 2.18. Optimismo. 2.19. Personalidad. 2.20. Procrastinación. 2.21. Psicoticismo. 2.22. Resiliencia. 2.23. Responsabilidad. 3. Conclusiones fundamental. 6. Análisis funcional de términos del lenguaje natural. 1. Refranes. 2. Frases y expresiones coloquiales. 3. Frases célebres y literarias. 4. Frases motivadoras. 5. Conclusiones fundamental. 7. Análisis de la conducta y prácticas culturales. 1. Historia y conceptos básicos del análisis conductual de prácticas sociales. 2. Sostenibilidad y análisis de la conducta. 2.1. Análisis individual de conductas sostenibles. 2.2. Crítica a una visión individualista del deterioro ecológico. 7. 2.3. Análisis de la conducta organizacional y de comunidades respecto al problema medioambiental. 2.4. ¿Qué queda por hacer? 3. Género y análisis de la conducta. 3.1. Feminismo y análisis de la conducta. 3.2. Cómo cambiar las metacontingencias y macrocontingencias destinadas a perpetuar la desigualdad. 4. Libertad y análisis de la conducta. 4.1. Tipos de control vs agentes de control. 4.2. Libertad, razones y causas fundamental. 8. Aplicación del análisis funcional a diversos casos clínicos. 1. Análisis funcional de un caso de insatisfacción con la imagen corporal. 1.1. Introducción. 1.1.1. Resumen. 1.1.2. Historia clínica. 1.1.3. Evaluación. 1.1.4. Selección de la información relevante. 1.2. Desarrollo del análisis funcional. 1.2.1. Identificación de las variables disposicionales. 1.2.2. Hipótesis de origen. 1.2.3. Hipótesis de mantenimiento. 1.3. Tratamiento. 1.4. Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 2. Análisis funcional del condicionamiento aversivo de señales interoceptivas y del contexto laboral. 2.1. Introducción. 2.1.1. Resumen. 2.1.2. Historia clínica. 2.1.3. Evaluación. 2.1.4. Selección de la información relevante. 2.2. Desarrollo del análisis funcional. 2.2.1. Identificación de las variables disposicionales. 2.2.2. Hipótesis de origen. 2.2.3. Hipótesis de mantenimiento. 2.3. Explicación del análisis funcional. 2.4. Tratamiento. 2.5. Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 3. Análisis funcional del miedo a las sensaciones fisiológicas en una persona con bajo estado de ánimo. 3.1. Introducción. 3.1.1. Resumen. 3.1.2. Historia clínica. 3.1.3. Evaluación. 3.1.4. Selección de la información relevante. 3.2. Desarrollo del análisis funcional. 8. 3.2.1. Identificación de las variables disposicionales. 3.2.2. Hipótesis de origen. 3.2.3. Hipótesis de mantenimiento. 3.3. Explicación del análisis funcional. 3.4. Tratamiento. 3.4.1. Estrategias para mejorar el estado de ánimo. 3.4.2. Estrategias para eliminar respuestas ansiógenas. 3.4.3. Estrategias para mejorar la calidad de sueño. 3.5. Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 4. Análisis funcional de conductas de consumo descontrolado de alcohol.
4.1 Introducción. 4.1.1 Resumen. 4.1.2 Historia clínica. 4.1.3 Evaluación. 4.1.4 Selección de la información relevante. 4.2 Desarrollo del análisis funcional. 4.2.1 Identificación de las variables disposicionales. 4.2.2 Hipótesis de origen. 4.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 4.3 Explicación del análisis funcional. 4.4 Tratamiento. 4.5 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 5. Análisis funcional de conductas depresivas en una persona afectada de parálisis cerebral. 5.1 Introducción. 5.1.1 Resumen. 5.1.2 Historia clínica. 5.1.3 Evaluación. 5.1.4 Selección de la información relevante. 5.2 Desarrollo del análisis funcional. 5.2.1 Identificación de las variables disposicionales. 5.2.2 Hipótesis de origen. 5.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 5.3 Explicación del análisis funcional. 5.4 Tratamiento. 5.4.1 Objetivos. 5.4.2 Estrategias de intervención para el objetivo: mejorar el estado de ánimo. 5.4.3 Estrategias de intervención utilizadas para el objetivo: dotar a F de estrategias efectivas de control de la ansiedad. 5.5 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 6. Análisis funcional de un caso de ingesta descontrolada de comida. 6.1 Introducción. 6.1.1 Resumen. 6.1.2 Historia clínica. 6.1.3 Evaluación. 6.1.4 Selección de la información relevante. 6.2 Desarrollo del análisis funcional. 6.2.1 Identificación de variables disposicionales. 6.2.2 Hipótesis de origen. 6.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 9. 6.3 Explicación del análisis funcional. 6.4 Tratamiento. 6.5 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 7. Análisis funcional de un caso de condicionamiento aversivo de eventos privados. 7.1 Introducción. 7.1.1 Resumen. 7.1.2 Historia clínica. 7.1.3 Evaluación. 7.1.4 Selección de información relevante. 7.2 Desarrollo del análisis funcional. 7.2.1 Identificación de variables disposicionales. 7.2.2 Hipótesis de origen. 7.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 7.3 Tratamiento. 7.4 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 8. Caso de generalización de una respuesta problemática. 8.1 Introducción. 8.1.1 Resumen. 8.1.2 Historia clínica. 8.1.3 Evaluación. 8.1.4 Selección de la información relevante. 8.2 Desarrollo del análisis funcional. 8.2.1 Identificación de las variables disposicionales. 8.2.2 Hipótesis de origen. 8.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 8.3 Explicación del análisis funcional. 8.4 Tratamiento. 8.5 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 9. Análisis funcional de un caso de conducta delirante y alucinatoria. 9.1 Introducción. 9.1.1 Resumen. 9.1.2 Historia clínica. 9.1.3 Evaluación. 9.1.4 Selección de información relevante. 9.2 Desarrollo del análisis funcional. 9.2.1 Identificación de las variables disposicionales. 9.2.2 Hipótesis de origen. 9.2.3 Hipótesis de mantenimiento. 9.3 Explicación del análisis funcional. 9.4 Tratamiento. 9.5 Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. 10. Análisis funcional de verbalizaciones encubiertas y reacciones emocionales aversivas ante estímulos sociales. 10.1 Introducción. Resumen. Historia clínica. Evaluación. Selección de la información relevante. 10.2 Desarrollo del análisis funcional. 10. Identificación de las variables disposicionales. Hipótesis de origen.
Hipótesis de mantenimiento 10.3. Explicación del análisis funcional 10.4. Tratamiento 10.5. Recomendaciones para la interacción verbal en terapia. Glosario. Referencias bibliográficas. Créditos. 11. Agradecimientos. Este manual ha tenido un largo proceso de gestación, y en todo este tiempo ha habido muchas personas, la mayoría de las cuales, sin saberlo, han hecho posible que finalmente viera la luz. Si nos ceñimos a la realidad, la lista de agradecimientos tendría que ser casi infinita, empezando por la gran cantidad de estudiantes de psicología que han pasado por nuestras aulas y que nos han obligado a entender lo que queríamos explicar y, por tanto, a aprender con ellos. No puedo dejar de nombrar a la SABEC, Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, y sus extraordinarios esfuerzos por la difusión de una psicología científica y por la convergencia de los análisis experimental y aplicado. Mención especial para Vicente Pérez, siempre dispuesto a echarnos una mano cuando nos perdíamos en el apasionante mundo de las contingencias. Mi agradecimiento no tiene límite. Agradecimiento infinito también hay tema, el Centro de Investigación, Formación e Intervención Clínica que mantiene la dignidad de la psicología aplicada en los niveles más altos. El equipo, mis compañeros, es maravilloso, en lo personal y en lo profesional, y gracias a su labor formativa cada año nuevas promociones de psicólogos, Ítaco, Libertia, y TEC, se lanzan a un mundo profesional tan lleno de prácticas equívocas, decididos a mantener la rigurosidad teórica y práctica que los capacita como los excelentes profesionales que son. Otros centros, tanto dentro como fuera de nuestro país, merecen un reconocimiento explícito por su contribución al desarrollo formal de la psicología aplicada. Ítaca, en Córdoba, ITECOC, en Acapulco, o el Instituto Jalisciense de Psicología CC en Guadalajara, México. Son algunos de los que impiden el naufragio del barco gracias a los entusiastas psicólogos que trabajan en ellos, siempre dispuestos a aprender y a enseñar. Aunque yo sea una auténtica lega en la materia, no puedo dejar de señalar la labor de difusión que muchos profesionales y aficionados están haciendo en las redes sociales, que con sus blogs, páginas y canales consiguen llegar a un público que, de no ser por ellos, solo tendría acceso a la psicología más folk. Y, por último, mi agradecimiento a los integrantes del equipo ACOBEO, coautores de este manual. Sin ellos sí que hubiese sido imposible que las ideas y escritos acumulados durante años en cajones y carpetas se materializasen en el libro para el que estaban destinados. Contar con ellos como compañeros es un privilegio que espero mantener durante muchos, muchos años. María Jesús Froxán Parga. 13. Prólogo. Aire fresco en psicología. El análisis funcional de la conducta es un enfoque y procedimiento clásico de la psicología que cada generación descubre como nuevo. Baste recordar 3 situaciones enrarecidas de la psicología actual en las que el análisis funcional es aire fresco en el trasiego de modas que se apelotonan. Una tiene que ver con la creciente cantidad de categorías diagnósticas y la actual proliferación de dimensiones transdiagnósticas, tantas ya o más que aquellas. El análisis funcional es transdiagnóstico de siempre, ya desde antes de la deriva diagnóstica a partir de 1980 con el DSM-3, cuando empezó a prosperar la terapia cognitiva, por lo que en buena medida aquel quedó marginado. Otra es el reduccionismo cerebrocéntrico, consistente en remitir las actividades psicológicas al funcionamiento del cerebro, tanto que hasta los psicólogos parecen deslumbrados por las neuroimágenes como si explicaran algo. El análisis funcional muestra precisamente la autonomía funcional de la psicología como ciencia, demostrando cómo la conducta se explica en términos de sus relaciones funcionales dentro del contexto determinante del aprendizaje. La otra situación enrarecida es el empalago de la psicología positiva. El análisis funcional, con su énfasis en el reforzamiento positivo, es positivo sin hipostasiar el placer, el bienestar y la felicidad como cosas en sí mismas, que tanta infelicidad producen cuando se persiguen en vez de verlas como efectos colaterales del reforzamiento, contingentes a las actividades de la vida. Todas estas situaciones, fiebre transdiagnóstica, neurocientificitis, apicondria, tienen en común alguna forma de esencialismo, hipóstasis, reificación o cosificación, que saca la psicología de quicio y desquicia al personal, frente al cual el análisis funcional reabre la continua dinámica de la conducta humana. El análisis funcional no es meramente un procedimiento técnico, sino que implica todo un enfoque de la psicología, una manera de entender el funcionamiento psicológico. Por lo pronto, la conducta pasa al centro del campo de la psicología, y la relación de uno con el mundo, los demás y consigo mismo es lo que hay que estudiar y en su caso modificar. El hecho de que el análisis funcional se descubra como nuevo se debía a que no siempre está presente como debiera, en los programas de grado y másters.
Los profesores de turno suelen tener el prejuicio de que lo último supera lo anterior, sin percibir el perjuicio que causan con lo último, pasando por alto lo primero. Entonces, alguien descubre el análisis funcional de toda la vida, donde los problemas se especifican en términos de conductas, y éstas se relacionan con antecedentes y consecuentes. Nada de esto será simple, pero este análisis es claro y distinto. Claro dentro de la complejidad del comportamiento humano, y distinto de otros análisis acaso innecesariamente oscuros. Ciertamente, también existen profesores que enfocan la asignatura en términos del análisis funcional, pero sus estudiantes se tropezarán aquí y allí con una diversidad de enfoques, para los que el análisis funcional es desconocido, si es que no despachado de mala manera. Gracias a un libro como el presente, de la profesora María Jesús Frouzan y colaboradores, el análisis funcional de la conducta humana ya no queda a expensas de descubrirlo por ahí o de que le parezca a alguien superado. Por el contrario, será aire fresco en el panorama promiscuo de la psicología, acaso demasiado fresco para quienes ya estén acostumbrados a respirar cualquier cosa. La profesora Frouzan es un referente de la vieja pero siempre nueva tradición del análisis funcional de la conducta. Ella y su equipo representan todo un enclave en la Universidad Autónoma de Madrid, formando un sólido grupo, ejemplo de investigación translacional, donde el desarrollo científico coincide con el trabajo aplicado, como es su investigación en terapia y evidencia la autoría colectiva de este libro. El libro ofrece un panorama completo del análisis funcional, empezando por su evolución histórica, cuestiones filosóficas de candente actualidad y la aplicación en contextos naturales, pasando por el análisis de términos psicológicos ordinarios y académicos y el análisis de prácticas culturales, y terminando con una nutrida selección de casos, los mismos que se encuentran en la práctica clínica. Quienes estén decepcionados con los metaanálisis estadísticos, que nada dicen del caso real, se encontrarán con la realidad. Se verá cómo se hace el análisis funcional. Numerosas tablas y gráficos con cadenas funcionales muestran y explican el comportamiento, cuándo, dónde y por qué uno hace lo que hace y qué habría que hacer para solucionar el problema. Ante estas radiografías psicológicas, un psicólogo ya no debiera tomar en serio las neuroimágenes, auténtica ciencia aplicada, para volver a graduarse en psicología. El libro no será el 100% de la psicología, pero es psicología 100%. Si alguien viera que el libro tiene su propio reduccionismo al análisis funcional, tendrá que reconocer que más que reducción de uno a otro es en realidad clarificación conceptual. Al fin y al cabo, análisis implica distinguir y separar mezclas confusas, como a menudo son los términos psicológicos tanto del lenguaje ordinario, como los académicos a veces ordinarios. El peligro que tiene el análisis funcional de la conducta de quedarse solo, como un idioma para iniciados, poco menos que una reserva de nativos conductistas, está descartado con este libro. En definitiva, es un libro necesario, que pone al día un enfoque y procedimiento fundamental de la psicología un tanto dejado atrás en el guión de la corriente principal, escrito, y por cierto bien escrito, y documentado por quienes mejor podrían hacerlo. Aire fresco en psicología. Marino Pérez Álvarez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. 16. 1. Introducción 1. María Jesús Frouzan Parga. En pocos años, el análisis funcional de la conducta ha pasado de ser considerado la piedra angular de la intervención psicológica a una situación de olvido y abandono prácticamente generalizada en el ámbito clínico. En la actualidad, cualquier relación cronológica de una serie de eventos descritos con cierta claridad y potencialmente relacionados entre sí es denominada análisis funcional. La palabra funcional se ha desvirtuado de tal manera que las relaciones entre estímulo-respuesta, no se expresan en términos de procesos de aprendizaje, sino que representan meras relaciones descriptivas y razonadas que un hablante establece verbalmente. Si bien este tipo de relaciones normativas puede ser útil para entender la conducta de las personas desde un punto de vista lógico o racional, la utilidad de esas descripciones para diseñar el tratamiento es muy reducida, ya que dejan de lado las explicaciones nomológicas, que atienden no a las razones del comportamiento sino a sus posibles causas. Véase el capítulo 3. Así que los clínicos, en el mejor de los casos, hacen un intento de análisis funcional porque los manuales dicen que hay que hacerlo, pero una vez hecho lo arrinconan para elegir el tratamiento a partir de otros criterios que poco o nada tienen que ver con aquel. Parece que hubiera un rechazo dentro de nuestra disciplina al conocimiento y utilización de una herramienta eminentemente psicológica, en aras de procedimientos importados e inútiles para el quehacer clínico o en el marco de la psicología. En la práctica, los psicólogos clínicos actúan de manera bastante independiente al análisis funcional, tal como hemos dicho,
aún desarrollándolo, la elección y aplicación de las técnicas de tratamiento las suelen hacer basándose sobre todo en su experiencia, en lo que piensan sus colegas o en lo que tradicionalmente se ha considerado eficaz para cada problema. En este sentido, es habitual que un terapeuta clínico se encuentre con un problema de depresión e inmediatamente inicie o planee una terapia cognitiva tipo Beck, o, si el problema es de agorafobia, considere que hay que aplicar una técnica de exposición. Esta forma de actuación está en parte respaldada por la consideración de la manualización de los tratamientos, como un valor, APA, 2006, Chambliss et al., 1996, Task Force, 1993, 1995. Si bien puede ser útil disponer de un manual de aplicación de las técnicas que sugiera los pasos a seguir durante el desarrollo del tratamiento y, sobre todo, especifique los procesos de aprendizaje que subyacen a cada uno de esos pasos, y que son pertinentes en la medida que el análisis funcional del caso así lo señale, dicha utilidad queda anulada si lo que se hace es sustituir el análisis funcional por el manual de aplicación, que se toma como una guía rígida válida universalmente. La acentuada tendencia en este sentido que actualmente hay en el campo aplicado no hace sino certificar el presagio de Yates 1973 cuando señalaba los resultados catastróficos para la modificación de conducta de acercarse cada vez más al modelo médico estándar, tratamientos uniformes para cada tipo de problemas. En la primera sección del siguiente capítulo vamos a intentar clarificar brevemente el porqué del descrédito que actualmente tiene el análisis funcional, probablemente muy relacionado con el sufrido por el conductismo y con el dominio del modelo médico de los problemas psicológicos. A continuación presentaremos una exposición de las dificultades que presenta esta estrategia para su aplicación en ambientes naturales, para continuar, en la segunda sección, con una sucinta revisión de la evolución histórica del análisis funcional. El concepto de análisis funcional es único, no admite modalidades. Se puede hacer una descripción de la conducta, señalar distintos parámetros de la misma o modificar la forma de obtener información, pero solo existe una manera de analizar funcionalmente la conducta, identificando sus posibles funciones, lo que es lo mismo, descomponiendo su complejidad en sus secuencias o unidades funcionales, cuyos elementos muestran una relación de contingencia. Todo ello lo veremos en la tercera sección del capítulo 2. Hablar de análisis funcional implica hablar de conducta y de conductismo. El desconocimiento en torno a esta postura filosófica ha conducido, en muchas ocasiones, a concluir que los planteamientos conductistas son reduccionistas e insuficientes para comprender los fenómenos psicológicos, negando la existencia de aspectos fundamentales de los mismos. La realidad es que el conductismo no niega ningún fenómeno, sino algunas formas de explicarlos o de conceptualizarlos. Una de las críticas más generalizadas, directamente relacionadas con el análisis funcional, es que, únicamente, tiene en cuenta la conducta, entendiendo por tal la acción visible de un individuo. En este sentido, siguiendo el ejemplo de Freisa 2003, hacer una operación matemática. Por ejemplo, 5 por 5, sería un cálculo mental, y únicamente decir su resultado, 25. Sería la conducta. Es fácil darse cuenta de que en este punto se está cometiendo un doble error. Primero, considerar que la conducta es únicamente la acción visible, y segundo, entender que hay un proceso mental. Hacer cálculos matemáticos, cualitativamente distinto al proceso conductual, verbalizar el resultado, de manera que lo primero no sería conducta y lo segundo, sí. Si esto fuese así, efectivamente, los conductistas ignorarían algo realmente importante y que podría, en algunos casos, explicar la conducta, esto es, los procesos mentales. Sin embargo, podemos preguntarnos, estos procesos mentales, tal y como aquí se están entendiendo, es decir, como eventos encubiertos, ¿siempre están presentes cuando decimos de alguien que ha calculado correctamente una multiplicación? Una persona puede estar suficientemente entrenada para saber cuál es el resultado de una determinada multiplicación y responder automáticamente y sin mediación de ningún proceso mental de cálculo, es decir, sin decirse a sí misma los distintos pasos que sigue para calcular cuál es el resultado de 5 por 5. Incluso podemos pensar en una persona que no sepa aún sumar, pero que haya aprendido las respuestas correctas a una serie finita de posibles multiplicaciones. Por ejemplo, ha aprendido a responder 25 cada vez que oye 5 por 5, algo que, por otra parte, es habitual en las primeras fases de aprendizaje del cálculo. Por otro lado, cuando de hecho la persona sí que se dice a sí misma cosas para ir guiando su proceso de cálculo, ¿realmente podemos decir que eso es algo cualitativamente distinto del proceso conductual? Para el conductismo, lejos de considerarlo fuera de su ámbito de estudio, estos eventos encubiertos pueden conceptualizarse como conductas interiorizadas,
en la medida que se han automatizado y se han hecho más independientes de los elementos manipulativos que, inicialmente se requirieron para llevarlas a cabo, contar con los dedos, leer en voz alta y luego moviendo los labios. No dejan de ser conductas, pero, en cierto sentido, decimos que son únicamente observables por un solo observador, uno mismo. Y este hecho, que solo sean observables para uno mismo, no es condición suficiente para concluir que son fenómenos pertenecientes a diferentes categorías, o es más, que uno de ellos es causa del otro. Por tanto, los procesos encubiertos no pueden ser considerados la causa de la conducta, porque en sí mismos son conducta, con la peculiaridad de que decimos de esos fenómenos que solo son accesibles a un único observador o que el observador tiene cierto acceso privilegiado a los mismos, algo que ni siquiera es cierto en muchas ocasiones. Otra cuestión a tener en cuenta es la distinción inútil entre conductas internas y conductas externas. Y decimos inútil porque una conducta no puede estar dentro o fuera del organismo, simplemente porque no está en ningún sitio. La conducta no tiene materia, es un conjunto de relaciones, y por tanto no puede estar, como no está la amistad, la velocidad o el arte. En el capítulo 3 abordaremos en profundidad las controvertidas cuestiones filosóficas que apoyan una u otra conceptualización de la conducta y de lo mental, y explicaremos detenidamente la posición adoptada en este manual. Mientras tanto, aún a riesgo de sobresimplificar, y con el objetivo de hacer una introducción clara y precisa al análisis funcional, mantendremos la equivalencia entre procesos manifiestos y procesos encubiertos y la conceptualización de lo mental como una forma de conducta encubierta. Igualmente, al menos en estos capítulos iniciales, hablaremos de psicología para referirnos a determinadas posiciones dentro de la disciplina, no compartidas por todos los psicólogos, que la conceptualizan como ciencia natural con un objeto de estudio propio, la conducta. Desde que nace hasta que muere, una persona no deja de comportarse. La conducta es un continuo interactivo que nosotros paralizamos arbitrariamente para seleccionar la secuencia que queremos analizar. En este sentido, y de acuerdo con Pérez 2004, la denominación corriente de conducta es una denominación más representativa que hablar de cadines o sucesiones. Es muy difícil desarrollar una psicología científica, no solo por la complejidad del campo de estudio, sino también porque su objeto de estudio forma parte de la vida cotidiana. La psicología es algo que parece que todo el mundo conoce y sobre lo que todo el mundo parece poder hablar. El adjetivo, psicológico, acompaña nuestras conversaciones más triviales. Decimos, es psicológico, para referirnos a un dolor, sufrimiento o cansancio inexplicables. Decimos, es psicológico, cuando hablamos de que realmente podríamos hacer algo, pero nos sentimos imposibilitados para ello. Igualmente decimos, es psicológico, cuando describimos un miedo ante algo que el resto del mundo no parece sentir. En general, se termina identificando lo psicológico con lo subjetivo, lo no tangible, y en definitiva, con lo inventado. Partiendo de esta base, es lógico que la mayoría de la gente se sorprenda cuando se afirma que el conocimiento psicológico puede ser conocimiento científico. En esta misma línea está la discusión sobre qué es conocimiento psicológico frente a conocimiento o sabiduría popular. La psicología es la única disciplina donde los profanos, no psicólogos, discuten y afirman saber más de psicología que los propios estudiosos de la misma. Este problema deriva de que la conducta, objeto de estudio de la psicología, abarca absolutamente toda la vida humana, y el propio hecho de vivir y de tener que resolver los problemas cotidianos hace que, necesariamente, nos interesemos por el tema y en algunos casos, ingenuamente, lleguemos a considerar que somos unos especialistas. Pero no, en absoluto, el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico están a años luz. La gente puede tener conocimiento cotidiano, los psicólogos pueden desarrollar conocimiento científico. La gente se comporta, los psicólogos pueden explicar formalmente las causas del comportamiento. 20. La psicología es una ciencia, con su campo de estudio propio, la conducta. Durante años, e incluso aún quedan coletazos de ello en la actualidad, se buscó el carácter científico de la psicología en los aspectos que tiene en común con la biología. Hoy en día se busca en la neurociencia la comprensión del funcionamiento psicológico del ser humano, a partir del estudio de la base orgánica del funcionamiento cognitivo y de la estructura del sistema nervioso. Este estudio es lo que, supuestamente, da credibilidad a la psicología en tanto que disciplina científica. En el capítulo 3 abordaremos en profundidad este tema, y por ahora nos limitamos a adelantar que las bases biológicas de la conducta humana son eso, bases, pero no son la conducta. Sería como concluir que un cuadro como obra de arte es la pintura al óleo y la tela sobre la que se ha pintado. Tanto pintura como tela son indispensables, pero no son el cuadro. En este mismo sentido, la conducta tiene una base biológica,
pero esta no es lo que la causa, sino lo que la permite. Y es importante que la psicología sea o no una ciencia, es más, que sea o no una ciencia natural, pues depende de para qué. Hay conocimiento no científico que puede ser complejo y apasionante, como la filosofía, el arte o la estética. Incluso hay un tipo de conocimiento científico, por ejemplo el de las ciencias sociales, que puede ser muy útil, bien para describir fenómenos interesantes y dignos de estudio, o bien para explicarlos en términos racionales, normativos. Pero cuando hablamos de aplicaciones del conocimiento a la resolución de problemas, especialmente de problemas que implican el sufrimiento humano, creo que todos estaríamos de acuerdo en que las soluciones que nos diesen los expertos fuesen soluciones científicas. Esto es, soluciones que no partiesen de una idea individual, de una elucubración o de una inspiración momentánea, que puede ser muy interesante, pero con una validez y fiabilidad más que cuestionables, y soluciones que se concluyan de la identificación de la causa del problema y no de una mera descripción o de una explicación racional del mismo. De la misma manera que si nos tienen que operar de apendicitis no acudimos a un curandero, que puede haber desarrollado un excelente dominio de la cirugía a partir del ejercicio de sus prácticas, o cuando tenemos algún problema de salud que puede ser grave queremos que nos atiendan los profesionales mejor formados, en las mejores universidades y con las mejores prácticas, y que utilicen las técnicas diagnósticas más avanzadas y no su ojo clínico, de la misma manera se debería exigir que el profesional clínico que nos atiende tuviese la misma formación y hubiese desarrollado sus técnicas de tratamiento con el mismo grado de solidez y fundamentación experimental. Los psicólogos pueden disponer de ese conocimiento, de esa tecnología, de ese grado de eficacia que nos gustaría tener en cualquier profesional de la salud. Una gran parte de la sociedad no lo sabe y se conforma con cualquier cosa. Y lo que es peor, hay una gran parte de psicólogos que tampoco lo sabe y también se conforma con cualquier cosa. La psicología puede ofrecer grandes aportaciones a la sociedad, que van mucho más allá del campo clínico, en tanto el estudio de la conducta es la clave para entender al ser humano, como se va a ver en el capítulo 7. Desde el momento en que podemos explicar por qué las personas hacen lo que hacen, podemos entonces predecir su conducta. Y ello nos abre una cantidad casi infinita de posibilidades. Y entonces cabe que nos preguntemos por qué esto no es así, como el psicólogo no está presente en muchas instancias de la sociedad donde podría ejercer un papel determinante para el buen funcionamiento de la misma. La respuesta, como ya se comentó, hay que buscarla en el desconocimiento o minusvaloración que esa misma sociedad pueda tener de la psicología, pero también, y esto es lo más grave, en la propia actuación de los psicólogos. Somos los propios psicólogos los que muchas veces tiramos piedras sobre nuestro tejado. Somos nosotros los que despreciamos el conocimiento formal, cayendo en banalidades que inducen a pensar a la gente que eso es la psicología. Somos nosotros, los psicólogos, los que aceptamos participar en programas de radio o televisión, o escribimos en revistas ofreciendo esa imagen frívola y banal, esos consejos vacíos de contenido que reducen el conocimiento psicológico a un conjunto de recetas que tienen la misma relevancia que la lista de la compra. Somos los psicólogos los que escribimos libros de autoayuda, que incluso se llegan a convertir en bestsellers, llenos de consejos y lugares comunes, sin molestarnos en fundamentar los contenidos. Y no queremos decir con esto que los libros de autoayuda sean necesariamente malos, en absoluto. Hay algunos muy buenos, incluso, pero son lo que son, la epidermis de la psicología, la guinda del pastel. Para que se puedan escribir tiene que haber toda una base de conocimiento científico detrás. Si el autor no deja claro esto y si el lector no lo entiende así, el libro no ayuda a dar solidez a la imagen social del psicólogo. Hay un ejemplo clarísimo que probablemente la mayoría de los lectores conozcan o del que hayan oído hablar. El libro Duérmete niño, Esti Billy de Behar, 1995. Es un excelente manual para enseñar a los niños a dormir solos. Sin embargo, tiene dos peculiaridades. Está escrito por un médico, aunque el contenido sea estrictamente psicológico, no hace ni una sola referencia a la psicología ni a los procesos de condicionamiento clásico y operante que explican el éxito del procedimiento descrito. Pero esos procedimientos están ahí y el psicólogo lo sabe. Y el hecho de saberlo, de conocer lo que las páginas del libro esconden, lo que hay detrás de los procedimientos descritos, es lo que permite a un psicólogo solucionar un problema cuando falla el procedimiento. Todas las personas saben dar a un interruptor para que se encienda la luz, pero pocos podrían arreglar la instalación eléctrica de la casa cuando hay un fallo que no se sabe de dónde viene. Del mismo modo, mucha gente puede creer que la ligereza de un puente hace que su construcción esté al alcance de cualquiera, ahí ignorando los complejos cálculos que permiten que se mantenga en pie. Los psicólogos también hacen eso. Son capaces de dar una imagen de facilidad, incluso de trivialidad, a lo que hacen, escondiendo el proceso experimental que los ha llevado hasta allí. Lamentablemente,
ocurre que los propios psicólogos acaban confundiendo el fruto con el proceso, trivializando su profesión y contribuyendo al descrédito social de la misma. Es responsabilidad de los propios psicólogos impedir que esto ocurra, formándose adecuadamente y exigiendo la mejor formación. Es de los propios psicólogos de quien depende un desarrollo formal de la psicología y, por tanto, su progreso como ciencia. Ya centrándonos en el ámbito clínico, es fácil reconocer que en la actualidad el modelo cognitivo-conductual guarda muy poco parecido con el análisis aplicado de la conducta, a partir del cual se desarrolló. El ímpetu investigador y el rigor en los planteamientos teóricos que caracterizaron sus orígenes se fueron perdiendo con el tiempo, por razones que sin duda están relacionadas con la gran eficacia terapéutica demostrada que condujo a un abandono de la reflexión teórica y de la fundamentación experimental. Con el paso del tiempo ya no importaba tanto analizar por qué funcionaba una técnica o si un procedimiento era congruente con una base conceptual determinada, siempre que se consiguiera un cambio clínico relevante. Y es precisamente este hecho el que conduce a ser reticentes y críticos con la eficiencia terapéutica. Si no sabemos qué es lo que está funcionando, si no hay un modelo explicativo claro de la tecnología utilizada, tiene poco valor decir que algo es mejor que otros procedimientos igualmente confusos. Pero hay una cuestión relevante adicional y que contribuye a hacer, si cabe, todavía más deprimente el panorama terapéutico. El desarrollo del análisis aplicado de la conducta implicó la asunción de unos supuestos teóricos y experimentales que hacían de esta tecnología una forma de intervención eminentemente psicológica, frente al modelo médico imperante, la evaluación conductual y el análisis funcional frente a la etiquetación como estrategia diagnóstica, la identificación de las funciones de las conductas problema frente a la descripción de los síntomas generados por una supuesta causa orgánica subyacente. Sin embargo, en la actualidad, la práctica totalidad de los estudios sobre eficacia/eficiencia terapéutica se hacen partiendo de un modelo médico, clasificando los problemas según etiquetas diagnósticas y seleccionando las técnicas de tratamiento utilizadas con base en estas etiquetas. Partiendo de este hecho, cabe preguntarse cómo pueden sentirse satisfechos los psicólogos con los resultados de los estudios de eficacia. Cuán orgullosos se tienen que sentir cuando se hacen anulando la esencia misma de la intervención conductual, que es el análisis funcional de la conducta. Algo se está haciendo mal en todo este proceso. Los psicólogos no tratan síntomas, sino personas que tienen problemas de conducta, y eso es inseparable de la actividad psicológica. El hecho de que se afirme que un tratamiento es bueno para una etiqueta no nos dice nada del tratamiento en sí ni de cómo funciona. Por otra parte, las múltiples guías sobre tratamientos psicológicos eficaces no solo clasifican las intervenciones con base en etiquetas diagnósticas, sino que hacen una categorización de las técnicas en función de denominaciones que escan de los principios de aprendizaje en los que se asientan. El equivalente sería clasificar los antipiréticos o cualquier fármaco según su nombre comercial. No solo se podrían hacer múltiples clasificaciones distintas, sino que sería imposible concluir qué principio activo es el mejor y para qué. Tampoco tiene sentido afirmar que para el insomnio lo más eficaz es la intervención cognitivo-conductual y, en segundo lugar, la psicoeducación. Pero es que la psicoeducación no es una intervención cognitivo-conductual. Es que la actividad cognitiva no es una actividad conductual. La clasificación de técnicas se hace en virtud de procedimientos, de descripciones, y no de procesos. Y ese es el siguiente gran problema. Procedimientos se pueden registrar cientos. Cada autor puede diseñar el suyo. Cada clínico puede adaptarlo a su estilo. Pero esos procedimientos, esas técnicas, no son los responsables de la solución del problema clínico, únicamente son el vehículo para que lo realmente terapéutico ocurra, que no es otra cosa que el proceso de aprendizaje que se pone en marcha. Obviar este aspecto es ignorar la base de la intervención cognitivo-conductual. Un estudio comparativo de tratamientos psicológicos solo tendría sentido si compara un proceso con otro proceso, no un procedimiento con otro procedimiento. Retomando el famoso estudio del Consumer Report en el que Seligman se apoyó para escribir el polémico artículo publicado en The American Psychologist, Seligman, 1995, los resultados no resultarían tan dramáticos para la intervención psicológica si se hubiese tenido en cuenta que se estaba hablando de procedimientos de intervención y no de procesos terapéuticos. El artículo concluía que, a la hora de resolver un problema psicológico, podía ser igualmente efectiva la intervención de un especialista en salud mental, un médico de familia, un psicólogo o un grupo de autoayuda. Al margen de las críticas metodológicas que se hicieron a este estudio, Brock et al., 1996, Hallen, 1996, Jacobson y Christensen, 1996, Mintz et al., 1996. Una conclusión que en ese momento no se consideró es que todas estas intervenciones
cualquiera que fuese el profesional que las aplicase, ponían en marcha algún proceso de aprendizaje responsable del cambio terapéutico. Y estos procesos de aprendizaje ocurrían independientemente del conocimiento, o incluso del objetivo, que tuviese el profesional en cuestión. Volviendo al paralelismo con la medicina, un analgésico tiene el mismo efecto independientemente de quién proporcione la pastilla e incluso aunque quien la da ignore el efecto que dicho analgésico puede tener. Desde nuestra perspectiva, cualquier estudio sobre eficacia, efectividad o eficiencia tendría que hacerse teniendo en cuenta los procesos que subyacen al cambio terapéutico, y no, o al menos no exclusivamente, comparando los procedimientos que permiten que tales procesos ocurran. El procedimiento terapéutico es como el envoltorio que esconde lo verdaderamente valioso y lo hace más atractivo o adecuado para una persona en concreto. El desconocimiento de los procesos que subyacen al procedimiento deja sin posibilidad de actuación al profesional cuando el segundo falla. El énfasis en la objetividad y en la rigurosidad metodológica de la investigación de resultados ha supuesto un avance respecto a la investigación previa. No obstante, estos esfuerzos son insuficientes si no se analizan los procesos de aprendizaje responsables de los cambios terapéuticos. Llegados a este punto hay que plantearse hacia dónde se dirige la investigación sobre las técnicas de tratamiento psicológico. Nuestra propuesta es que hay que partir de la investigación de procesos como paso previo y fundamental para la investigación de resultados. Esta, en ausencia de una investigación de procesos, es inútil. El análisis de los procesos de aprendizaje que producen el cambio conductual debería ser indisoluble del estudio del cambio en sí. Un mayor conocimiento de dichos procesos permitiría al psicólogo clínico poner en marcha los procedimientos apropiados en cada caso. De esta forma también se frenaría la proliferación de propuestas psicoterapéuticas que posiblemente no añadan nada a las ya existentes, sino cambios en la apariencia, en el formato de la estrategia. ¿Tratamientos basados en la evidencia? No. Procesos de cambio basados en la evidencia. Fundamental. 1. El análisis funcional es único, no admite modalidades. Se puede hacer una descripción de la conducta, se pueden señalar distintos parámetros de la misma, se puede modificar la forma de obtener información o la forma de organizarla, pero su objetivo es siempre el mismo: identificar sus posibles funciones, o lo que es igual, descomponer su complejidad en sus secuencias o unidades funcionales. 2. El desconocimiento en torno al conductismo ha conducido, en muchas ocasiones, a concluir que sus planteamientos son reduccionistas e insuficientes para comprender los fenómenos psicológicos, negando la existencia de aspectos fundamentales de los mismos. La realidad es que el conductismo no niega ningún fenómeno, sino algunas formas de explicarlos o de conceptualizarlos. 3. La investigación de procesos es un paso previo y fundamental para poder hacer una investigación de resultados de utilidad. El análisis de los procesos de aprendizaje que producen el cambio conductual debería ser indisoluble de la valoración de los resultados de la intervención. Notas. 1. Esta introducción está basada en la conferencia magistral impartida por la autora en el acto de graduación de la promoción 2009 a 2013 de la UAM. 26. 2. Evolución histórica del análisis funcional. María Jesús Froxán Parga, Ricardo de Pascual Verdú, Isabel Ávila Herrero, Jesús Alonso Vega. El desarrollo del concepto análisis funcional ha sido fundamental para el progreso de una psicología científica. Conocer sus orígenes históricos y filosóficos ayuda a entender qué es el análisis funcional en esta disciplina. Este concepto fue introducido por primera vez en psicología por Skinner, en su libro de 1938 La conducta de los organismos, un análisis experimental, en el que proponía un programa para el estudio experimental de la conducta de los animales en el laboratorio. Más tarde lo utilizó en el artículo de 1945, El análisis operacional de los términos psicológicos, en el que aplicaría el análisis funcional a la conducta verbal de los psicólogos, Schlinger y Norman, 2013. Sin embargo, el origen del concepto se encuentra en el planteamiento filosófico de Mach, físico que centró gran parte de su trabajo en replicar asunciones y definiciones de la física newtoniana, tales como la fuerza causal, la definición de masa o el tiempo y espacio absolutos. Chiesa, 1994. En concreto, Skinner se basó en las críticas de Mach a la terminología causa-efecto tradicional y en la noción insatisfactoria de la fuerza como variable causal de los fenómenos físicos, Schlinger y Norman, 2013, y adoptó características del planteamiento filosófico de Mach, especialmente las referidas a la sustitución de la agencia y la causalidad por la idea de relación funcional. Esta influencia se hace explícita en su definición de causa y efecto. En la ciencia, los términos causa y efecto ya no se utilizan tan ampliamente como en el pasado.
han sido asociados con tantas teorías de la estructura y funcionamiento del universo que significan más de lo que los científicos pretenden decir. Sin embargo, los términos que los sustituyen se refieren al mismo núcleo de hechos. Una causa equivale a un cambio en una variable independiente y un efecto a un cambio en una variable dependiente. La antigua relación causa-efecto se convierte en una relación funcional. Skinner, 1977, p. 53. El concepto de relación funcional como sustituto de relación causal se va cristalizando a través de su uso en distintas publicaciones y da paso a la utilización del término análisis funcional en el campo de la psicología. Probablemente la primera vez que se utilizó en público fue en las famosas ponencias en honor a William James, impartidas en Harvard por Skinner, 1948. Posteriormente se utiliza con frecuencia en Ciencia y Conducta Humana, Skinner, 1977. Para describir demostraciones de relaciones causa-efecto entre variables ambientales y conducta. El término, función, ha sido utilizado de dos maneras diferentes, que se explicarán en detalle en la segunda sección del capítulo 3, Hanley et al., 2003. 1. Para describir la relación entre dos variables. 2. Para indicar el efecto de una conducta en el contexto. La primera sirve para indicar una relación entre un cambio en una variable, dada la presencia o la ausencia de otra. Normalmente se refiere a un cambio en el ambiente y una clase de respuesta del organismo. Esto implica que se puede observar un cambio sistemático en una variable, debido a un cambio en una variable x, formalmente definida como y igual a f(x). La segunda acepción de función está relacionada con la selección por contingencias inserta en la teoría de la evolución, Skinner, 1981, y sirve para indicar el efecto selectivo de las consecuencias de la conducta del organismo en el contexto. Hanley et al., 2003. Explicado de forma muy sintética, el término funcional implica que los patrones de campetamiento son seleccionados, mantenidos y fortalecidos por antecedentes y consecuentes de la conducta. En otras palabras, la conducta es la función de múltiples dos variables. Chiesa, 1994. Skinner, 1977. Por tanto, análisis funcional implica la exploración o estudio detallado de esta relación entre la conducta y las variables ambientales. La utilización del concepto de análisis funcional se propagó rápidamente en el análisis experimental de la conducta y de ahí empezó a utilizarse en el análisis aplicado. Pero su uso en este último campo presenta una serie de problemas, ya que el análisis funcional requiere la manipulación de las variables antecedentes y las variables consecuentes de una determinada respuesta, con el objetivo de identificar las relaciones de contingencia que explican la ocurrencia o mantenimiento de una conducta. Sin embargo, dicha manipulación, que es relativamente sencilla en el laboratorio, puede ser enormemente complicada, si no imposible, en el campo aplicado y, especialmente, en el tratamiento de problemas clínicos. Como el análisis funcional de una conducta requiere la observación directa de esta y su medida bajo condiciones experimentales, no parece posible su utilización en determinadas condiciones. Hanley et al., 2003. Pero dentro del análisis aplicado de la conducta son muchos los investigadores que han planteado alternativas para el análisis funcional en ambientes naturales. Borrero y Borrero, 2008, Borrero y Boulmer, 2002, Mace, 1994, Mace y Lally, 1991, Thompson e Iwate, 2001-2007. Por esta razón, en contextos aplicados se han ido desarrollando diferentes estrategias, agrupadas bajo el término evaluación funcional y denominadas en la literatura de distintas formas, para determinar la relación funcional entre variables, algunas de las cuales no cumplen las exigencias manipulativas del análisis funcional experimental. Análisis funcional indirecto, por ejemplo, entrevistas, descriptivo, observación sistemática, diseños A/B, y experimental, en este caso sí. Manipulación directa de variables antecedentes y /diagonal o consecuentes, diseños A/B/A, Hanley et al., 2003. Estos procedimientos pueden ser adaptados para superar las posibles limitaciones que aparezcan en una situación clínica particular. Sturmey, 2007, quedando patente que el uso del concepto análisis funcional no está restringido a ninguna metodología particular ni a ninguna relación específica entre variables ambientales y conducta. Schlinger y Norman, 2013, por ejemplo, Skinner, en Conducta Verbal 1957, realiza una interpretación funcional del lenguaje, de la misma forma que en los capítulos correspondientes de este manual se presentará el análisis funcional de conceptos clínicos y del lenguaje coloquial. 1. Problemas del análisis funcional en ambientes naturales. Desde la afirmación de Skinner de que el análisis funcional era la estrategia idónea para establecer demostraciones empíricas de relaciones causa-efecto,
Entre el ambiente y la conducta, el término se ha utilizado para denominar un amplio rango de operaciones y procedimientos muy distintos entre sí. La evaluación descriptiva a la que nos acabamos de referir sería una forma de evaluación funcional que utiliza la observación directa de la conducta en situaciones naturales para identificar las relaciones entre eventos. Ballmer et al. 2001 y White et al. 1982 plantearon la deseabilidad de una evolución de la metodología del análisis funcional, que tendría que pasar por el desarrollo de métodos descriptivos basados en observaciones directas en ambientes naturales de la conducta del cliente y de los posibles eventos ambientales con los que se relacionase, puesto que son precisamente estos contextos los que tienen el máximo interés para el estudio de la conducta humana. Si bien este tipo de análisis no permitiría concluir relaciones causa-efecto, sí permitiría la formulación de hipótesis sobre las posibles funciones de la conducta desajustada, al tiempo que haría posible su utilización sobre conductas diferentes a las que estudia tradicionalmente. El análisis de la conducta, Ballmer et al. 2001. El desarrollo de esta metodología permitiría la mayor integración de la investigación básica y aplicada, incorporando los avances obtenidos en laboratorio al análisis y tratamiento de los problemas de conducta. Son muchos los estudios que señalan que la realización de un análisis descriptivo previo a un análisis experimental podría resultar más eficiente a corto plazo porque permitiría seleccionar los eventos que parecen ser relevantes, para incluirlos después en el análisis funcional. Lally et al. 1993. Mace y Lally, 1991. En este sentido, la evaluación descriptiva permitiría estudiar los eventos antecedentes y consecuentes a la respuesta problema y, aunque solo permitiese establecer correlaciones, y nunca relaciones causales, podría ser muy útil para describir secuencias de respuestas, organizar temporalmente la conducta y comprender en las secuencias objeto de estudio cómo y en relación a qué conductas ocurren eventos semejantes a los identificados en un análisis funcional experimental. Borrero y Borrero, 2008, Samige et al. 2009. Pero a pesar de estos intentos de adaptar el análisis funcional a contextos aplicados, y en particular, a la terapia psicológica, el análisis aplicado de la conducta apenas ha prestado atención a la intervención ambulatoria, salvo en el caso de los denominados trastornos del desarrollo. La explicación de esta falta de atención podría estar, como hemos afirmado anteriormente, en la práctica imposibilidad de cumplir las exigencias experimentales que en sus orígenes se requería que cumpliese una evaluación para poder ser considerada un análisis funcional. El control de las contingencias del cliente es mínimo, dándose, como mucho, durante la hora de duración de la terapia. A pesar de que la práctica ambulatoria es uno de los campos aplicados en el que trabajan más profesionales y en el que se invierten más recursos, el análisis aplicado de la conducta se sigue dedicando casi de manera exclusiva al tratamiento del autismo, la discapacidad intelectual y algunos otros problemas comportamentales en la infancia y la adolescencia. A continuación se hará un breve repaso histórico de la evolución de la clínica conductual para entender cómo se llegó a la situación actual y al descrédito del análisis funcional como estrategia explicativa eminentemente psicológica. A partir de los años 70, coincidiendo con el apogeo de la intervención conductual, las técnicas operantes, modificación de conducta, se combinaron con los procedimientos derivados del condicionamiento pavloviano, terapia de conducta, dando lugar con el paso de los años y diversas incorporaciones a ese batiburrillo de conceptos y técnicas de tratamiento que hoy en día se denomina modelo cognitivo-conductual. Los psicólogos clínicos comenzaron a desarrollar y adaptar, a espaldas del análisis aplicado de la conducta, muchas de las estrategias de evaluación y tratamiento que habían surgido en el seno de este, de manera que el modelo cognitivo-conductual llegó a convertirse en el modelo terapéutico mayoritario en la clínica psicológica. Pero si este modelo consideraba inicialmente que el análisis funcional, más bien evaluación funcional, es decir, la adaptación al campo aplicado, era la estrategia propia de la intervención psicológica y que la caracterizaba diferencialmente frente a otras disciplinas que podrían intervenir sobre problemáticas similares, con el paso de los años se fue abandonando progresivamente, siendo sustituido por un psicodiagnóstico basado en las clasificaciones provenientes del modelo médico, tales como el DSM-5, American Psychiatric Association, 2013, y el ICD-10, World Health Organization, 2004. En la actualidad, el modelo cognitivo-conductual está muy alejado del análisis funcional como modelo explicativo. Por el contrario, está plagado de conceptos generados para explicar hechos que se constatan empíricamente, pero para los que se carece de una base experimental. Sus textos siguen hablando de reforzamiento o castigo, pero más como una etiqueta descriptiva, una consecuencia, buena o mala, que como un proceso demostrado experimentalmente. Es más, en los últimos 20 años se puede constatar un cierto rechazo,
quizá no explicitado, del modelo cognitivo-conductual hacia las explicaciones de la conducta humana en términos funcionales, por considerarlas reduccionistas y querer explicar toda la complejidad del ser humano desde los supuestamente sencillos principios de aprendizaje clásico y operante. Sin embargo, son muchos los profesionales del campo de la psicología clínica que se esfuerzan en utilizar para su intervención los resultados de la experimentación básica y seguir las directrices que marca el análisis funcional de la conducta. Por una parte, intentando ajustar las exigencias de evaluación y tratamiento del análisis funcional a la realidad de la psicoterapia, contextos no controlados, y, por otra, adecuando los procedimientos fundamentados experimentalmente a este contexto. En este sentido, consideramos que el análisis funcional, en cualquiera de sus modalidades, es la herramienta esencial e indispensable del psicólogo para comprender, explicar y /diagonal o modificar la conducta humana. 2. Perspectiva histórica del análisis funcional. Hemos afirmado que el análisis funcional ha de ser el punto de partida indispensable, con todo el trabajo evaluativo que conlleva, para el desarrollo y aplicación de cualquier forma de intervención psicológica y en cualquiera que sea el problema abordado. A lo largo de la historia se han planteado una gran diversidad de modelos de análisis funcional, que probablemente hayan surgido a partir de las dificultades encontradas para mantener las condiciones necesarias para su realización en los ambientes naturales, no controlados. El trabajo en análisis aplicado de la conducta requiere el seguimiento de una serie de requisitos teóricos y metodológicos que, como hemos visto, en la práctica clínica distan mucho de cumplirse. En este sentido, el procedimiento seguido para realizar un análisis funcional en contextos clínicos ha ido variando con el tiempo, así como según el autor que lo propusiese. A continuación revisaremos algunas de las propuestas que se han hecho a este respecto, exponiendo el planteamiento mantenido en cada una de ellas y la definición de los elementos tal como la realizan cada uno de los autores. López y Costa 2012, Maciá et al. 1993, Martín y Per 1996 o Segura et al. 1991, entre otros, entienden por análisis funcional la identificación de las variables antecedentes y consecuentes que controlan una conducta y el establecimiento de las relaciones entre esas variables y dicha conducta. Defendieron un modelo de análisis sincrónico, donde las variables consideradas se referían únicamente a las variables actuales, presentes en el momento del análisis y, por tanto, potencialmente manejables durante la intervención. Por su parte, Haines y O'Brien 1990 defendieron el análisis funcional como la identificación de relaciones funcionales causales, importantes y controlables, aplicables a un conjunto específico de conductas de un determinado cliente. Desde su perspectiva, no es necesaria la reducción de la explicación conductual a las variables ambientales actuales, puesto que, afirmaban, puede considerarse cualquier variable que hipotéticamente esté funcionalmente asociada con el problema que se pretende explicar. Se puede conferir a las variables personales un valor explicativo, siempre y cuando podamos conocer cómo se han aprendido y se puedan operativizar como conductas. Estos mismos autores reformulan su modelo años más tarde y plantean que el análisis funcional es una más de las alternativas posibles a la formulación clínica de casos. Ojo, Locula et al. 2013. A pesar de la referencia a relaciones funcionales, la propuesta del grupo de Haines, como veremos al final de este capítulo, no deja de ser meramente descriptiva, y el tipo de relaciones que establece puramente secuenciales. Para establecer una relación causal se exige una manipulación de variables, algo prácticamente imposible de conseguir en ambientes naturales o no institucionalizados. En este mismo sentido, las denominadas relaciones causales que plantean los autores citados no son otra cosa que secuencias temporales, en las que un evento sigue a otro, incluso con años de diferencia y sin que medie ninguna explicación sobre la forma en la que se relacionan. Sobre la relación entre eventos del pasado y comportamiento del presente volveremos más adelante. Son modelos sincrónicos y secuenciales el esquema IRKC de Lindsley 1964, el EORKC de Kampfe y Phillips 1970, donde o son variables genéticas, fisiológicas, neurológicas, bioquímicas y mecánicas, o el modelo EORC de Goldfried y Spravkin 1974, donde o son autoinstrucciones o pensamientos, autovaloraciones y sentimientos, variables genéticas, fisiológicas, neurológicas y bioquímicas. Por otra parte, el modelo de Bandure 1978 no es secuencial, pero es sincrónico, donde P representa los factores internos personales, concepciones, creencias, etc., C la conducta y S el ambiente o estímulos. Véase figura 2.1. Figura 2.1. Modelo de análisis sincrónico de Bandure.
El esquema EORC fue durante años el más utilizado en la práctica clínica y el propuesto mayoritariamente por los distintos manuales de modificación de conducta. Carrobles et al., 1986, Labrador et al., 1993, Maye y Labrador, 1984, Olivares y Méndez, 2010, véase figura 2.2. Cada uno de los elementos que la integran se define de la siguiente manera. Figura 2.2, esquema estímulo antecedente, organismo, respuesta y estímulo consecuente. 1. Estímulos antecedentes. Estímulos que ocurren antes de la respuesta y que guardan una relación funcional comprobable con esta. Es decir, su presencia, ausencia o variación implica presencia, ausencia o variación en la conducta. 2. El organismo, o durante mucho tiempo ha estado relegado del análisis funcional, por su condición de variable no observable o histórica. Su inclusión estuvo motivada por la limitación señalada por diversos autores, que suponía explicar el comportamiento humano atendiendo únicamente a las variables ambientales actuales. Haynes y Wilson, 1979, y abrió el paso para introducir en el análisis funcional todos aquellos elementos que no tenían cabida en otro sitio, de forma que, a pesar de los intentos de delimitar las variables que lo conformaban, acabó por ser un elemento confuso, lleno de variables mal definidas y constructos hipotéticos. Dentro de la O se incluyen determinantes biológicos anteriores, factores hereditarios, prenatales y postnatales. Determinantes biológicos actuales, enfermedades transitorias, estados de deprivación, ingestión de medicamentos o drogas. Se considera que tienen funciones disposicionales por su capacidad para alterar la influencia que tiene la estimulación antecedente y barra diagonal o consecuente sobre el organismo. Repertorios de conductas, habilidades, conjuntos de conductas que un organismo puede desplegar. Historia de aprendizaje. Proporciona información sobre el proceso por el cual esas conductas problema están bajo control de unas determinadas variables antecedentes y consecuentes, así como del tipo de estimulación antecedente o consecuente que puede ser utilizada en la intervención terapéutica. 3. Respuesta. R. Cualquier actividad humana, ya sea manifiesta o encubierta. 4. Estímulos consecuentes. C. Estímulos que siguen a la emisión de la conducta problema y que inciden sobre ella, haciendo que la probabilidad de su aparición aumente o disminuya. Pueden ser cambios en el medio o respuestas del propio organismo. Fernández Ballesteros, 1994, B. y Stats, 1995, 1996, propusieron un tipo de análisis diacrónico, en el que se integraban variables ambientales actuales junto con variables históricas, personales y biológicas, que contribuían de manera importante a la explicación del problema. Estos autores consideraban que los modelos sincrónicos eran reduccionistas, y planteaban su sustitución por otros diacrónicos que incluyesen variables personales y biológicas, debidamente definidas, como fuentes explicativas de la conducta, dentro de una teoría general del comportamiento. Para Stats 1996, el análisis de los trastornos psicológicos en términos conductuales debería incluir la especificación de cómo se aprenden, cómo se configuran y cómo ejercen sus efectos los llamados repertorios básicos de conducta, RBC, en la conducta, conjuntamente con el ambiente presente. De esta manera, el psicodiagnóstico consistiría en indicar los déficits e inadecuaciones de los RBC y lo deficitario e inadecuado de las condiciones de la vida actual. En este sentido, el modelo propuesto por Stats supondría un análisis diacrónico del comportamiento, en función de 4 grupos de variables: Fernández Ballesteros y Stats, 1992, Stats, 1988, véase figura 2.3. 1. Condiciones ambientales pasadas o E1, que forman parte de la historia de aprendizaje del sujeto. 2. Repertorios básicos de conducta o personalidad, conformados a lo largo de la historia de aprendizaje del individuo. 3. Condiciones ambientales actuales o E2, que son las que controlan o provocan la conducta. 4. Condiciones biológicas O1, O2 y O3, que han contribuido en alguna medida a la formación de los RBC, O1, que son afectados por ellos, O2, o que afectan a la recepción de las condiciones ambientales actuales, O3. 5. Conducta problema OC, que constituye el objeto de análisis. Fuente: elaborada a partir de Fernández Ballesteros, 1994b, figura 2.3, modelo de análisis diacrónico del comportamiento. Este modelo supuso en su momento una clarificación del planteamiento anterior, diferenciando las variables biológicas de las variables personales, que en los modelos previos se analizaban conjuntamente dentro de O, así como considerando los cambios en las variables potencialmente explicativas a lo largo del tiempo.
Sin embargo, no deja de ser un modelo descriptivo que no analiza la función de cada uno de los elementos dentro de la secuencia señalada y que, además, presenta una grave carencia: la no consideración de las condiciones estimulares consecuentes. No se puede entender un análisis funcional de la conducta sin considerar el papel determinante que tienen las consecuencias sobre esta. Un último esquema de análisis funcional, o, como lo denominaron sus autores, análisis contingencial, que vamos a presentar es el propuesto desde el modelo interconductual, Cantor, 1959, Rivas, 1990. Para la psicología interconductual y su modelo de campo, Cantor, 1959, el estímulo es tan importante como la respuesta, lo cual supone una formulación E flecha hacia la derecha y la izquierda R. El evento psicológico no se localiza en el organismo sino en el campo, ya que la conducta es la interacción. La interacción es un fenómeno de naturaleza continua, para cuyo estudio es necesario hacer un corte convencional que sirva como unidad de análisis al que denominan segmento conductual. Los componentes de dicho segmento conductual, que habría que analizar para explicar la conducta, son los siguientes. 1. La función de respuesta. Es la interacción o efecto inmediato de la respuesta sobre la situación estimular. Puede ser un efecto de afección u operante, o de preparación o respondiente. 2. La función de estímulo. Es la fracción del entorno de un individuo que interactúa de forma significativa con una respuesta y es funcional respecto a la misma. Puede ser ambiental o una respuesta del individuo, hechos biológicos, respuestas previamente condicionadas, antecedente o consecuente. La función de estímulo puede ser de reforzador o de castigo. 3. La historia interconductual, o experiencia de contacto entre un estímulo y una respuesta, que es única para cada individuo, a través de la cual se va moldeando todo el comportamiento. 4. Los factores disposicionales, que son las variables o condiciones que facilitan o interfieren con el establecimiento de una función de estímulo, /diagonal o respuesta. Rivas, 1990. No tienen un valor funcional, pero sí pueden afectar a la respuesta y pueden ser del entorno o del individuo. 5. El medio de contacto, o las condiciones que hacen posible la interacción, sin tener un valor funcional ni disposicional. En este modelo, la O de Goldfried y Spravkin 1974 se considera de tres maneras distintas: como estructura del organismo, que le permite una determinada relación con su medio; como factores disposicionales, condiciones temporales que afectan a la interacción, por ejemplo, la fatiga o la saciación; o como función de respuesta, cuando el elemento funcional se sitúa en el polo del organismo. Considera posible la existencia de interconductas en las que exista una separación en el tiempo y el espacio entre un organismo y un objeto estímulo. Ocurre cuando la persona está interactuando con un objeto estímulo que no está presente. Cantor, 1959, Segura et al., 1991. La propuesta del análisis contingencial supone una definición más precisa y, consideramos, más acertada de los elementos que contiene. En este sentido, es un planteamiento similar al que hace el conductismo psicológico de Stats 1996, cuando considera que una variable personal se puede incluir en el análisis funcional en la medida que pueda ser asociada con un estímulo del contexto. Como podemos ver, las propuestas del interconductismo y del conductismo psicológico justifican la utilización explicativa de variables no observables directamente si se pueden relacionar con un estímulo ambiental. Por lo que se refiere a la conceptualización de las demás variables, es similar a la de los modelos vistos previamente. La consideración de que un estímulo o una respuesta son relevantes para la explicación de un comportamiento, en la medida en que tengan una función, y no por su mera existencia, no supone ninguna novedad, toda vez que cuando un elemento se incorpora al análisis funcional, después de un análisis previo descriptivo o topográfico, se está presuponiendo su relación funcional con el comportamiento, y no su simple existencia en el entorno del individuo. ¿Cómo se puede comprobar? La evolución histórica de los modelos de análisis funcional no supuso una evolución real en su fortaleza. Expliqué y va. Por el contrario, a medida que se iban introduciendo nuevos elementos, justificándose erróneamente. Dicha introducción por la complejidad de la conducta humana iba aumentando la debilidad del modelo y alejándose de sus principios experimentales. Los años 90 suponen un giro radical en esta mal entendida evolución, con la propuesta del modelo contextual de volver la vista al pasado. El desarrollo de las terapias contextuales está directamente relacionado con la recuperación de los supuestos iniciales del análisis funcional, pero definiéndolos a la luz de los avances experimentales en el campo de la conducta, y sobre todo, de la conducta verbal. En este sentido, en la actualidad se plantea la secuencia ERC, triple contingencia, como la unidad básica de análisis, manteniéndose las funciones iniciales,
operantes o respondientes, pero ampliándose las posibles morfologías que pueden adoptar tales funciones. Por ejemplo, podría tener función de estímulo antecedente tanto una verbalización encubierta, pensamiento, como una estimulación física, sonido. Por otra parte, se considera que la contingencia de 3 términos puede ampliarse a 4 o incluso más, en muchas de las situaciones de aprendizaje natural, ya que las discriminaciones condicionales, la respuesta depende de la discriminación de un estímulo que es condicional a otro, son mucho más abundantes que las simples. Por último, el lenguaje es considerado el mecanismo que permite traer al presente hechos pasados y hechos futuros, que de esta forma adquieren una funcionalidad actual. Ello hace que pierda todo sentido la tradicional distinción entre pasado y presente a la hora de analizar un problema clínico, así como el rechazo del modelo conductual aduciendo que no consideraba aspectos de la problemática de las personas, sus vivencias pasadas, que podían ser fundamentales para entender lo que ocurría. Las terapias contextuales destacan que, en el plano psicológico, pasado, presente y futuro forman parte de un único conjunto que puede ser funcionalmente importante. Cuando un cliente habla de sus experiencias pasadas, su discurso hace presentes tales experiencias, de manera que el papel que tengan en el momento actual lo tienen porque es presente, al hablarlo, sentirlo o comportarse con una morfología determinada. De la misma manera, anticipar que algo nos puede pasar y reaccionar ante esa descripción como si de hecho lo relatado estuviese ocurriendo, funcionalmente tiene el mismo efecto que tal ocurrencia en sí misma. Por el contrario, si algo ocurrió en el pasado, por grave o relevante que fuese en su momento, pero no está funcionalmente relacionado con el comportamiento actual de una persona, patológico o no, problemático o saludable, ese algo pasado no contribuye a explicar este. Y, por el contrario, un acontecimiento pretérito irrelevante, así como un evento futuro anticipado, puede adquirir una importancia clave en la explicación del problema actual cuando al traerlo al presente, por medio del lenguaje, podemos identificar su funcionalidad. La historia de aprendizaje de una persona es presente desde el momento que tiene un valor funcional sobre comportamientos actuales. Y esta funcionalidad se puede estudiar a partir de las verbalizaciones que dicha persona emite cuando describe las relaciones que ha establecido entre diversos eventos ocurridos o anticipados a lo largo de su vida. Estas relaciones son presente, aunque describan hechos pasados y futuros. Partiendo de estas consideraciones iniciales, en la siguiente sección se van a presentar los elementos fundamentales del análisis funcional y las posibles relaciones entre ellos. 3. Desarrollo del análisis funcional de la conducta. A continuación se va a presentar una propuesta de análisis funcional que desarrollaremos en profundidad en el capítulo 4 de este manual. La definición de los elementos de la secuencia funcional y la identificación de sus posibles funciones ha de ser coherente con el planteamiento filosófico que expondremos en el capítulo 3, y que deja ver las múltiples contradicciones, limitaciones e incoherencias de las distintas propuestas históricas que acabamos de resumir. En primer lugar, tenemos que considerar la conducta como una corriente continua, sin principio ni fin durante toda la vida de un individuo, de manera que para el análisis de un aspecto o momento específico se requiere una selección de la respuesta concreta que queremos estudiar. En este continuo de conducta, los distintos elementos que la conforman, que se suceden indefinidamente, no son estímulos o respuestas por naturaleza, sino por la función que cumplen en un determinado momento temporal y para una determinada respuesta. En este sentido, la respuesta que queremos analizar puede ser el estímulo discriminativo de otra respuesta posterior o haber funcionado como reforzador de una respuesta previa, de la persona que actúa o de otra persona. La topografía o morfología, por tanto, no es la clave para entender la funcionalidad de un elemento de la secuencia conductal. Estímulos con morfologías totalmente distintas pueden tener funciones discriminativas idénticas. Por ejemplo, hacer señales a alguien con la mano para que se acerque o desee, ven, o pueden tener funciones reforzantes similares, una sonrisa amplia o decir, eres maravilloso, después de que alguien haga algo que te agrada. Cuestiones que, como hemos dicho, se abordarán extensamente en el capítulo 4. Por último, el concepto de ambiente o contexto estimular, términos que se utilizarán indistintamente, no hace referencia exclusivamente a los eventos que están fuera del organismo, sino a cualquier hecho del universo que pueda afectarlo de alguna manera. Por tanto, el ambiente incluye la estimulación tanto externa como interna al organismo. Podemos considerar dos tipos de contingencias conductuales: respondientes, también denominadas clásicas o pavlovianas, y operantes, también denominadas instrumentales. El tipo de contingencia se ha podido establecer tras la observación repetida de una serie de secuencias conductuales, ya que no se puede establecer una relación de contingencia a partir de una única observación.
Hay que observar una serie de secuencias para hipotetizar que los elementos que la conforman efectivamente guardan una relación, operante o respondiente, entre ellos. Entonces es cuando podemos afirmar o hipotetizar que hay una relación funcional, una contingencia. En el caso de las secuencias respondientes, se analizarán secuencias de dos términos, ER, y en el caso de las secuencias operantes el análisis se hará considerando tres términos, como mínimo, ERC. El análisis funcional consiste, precisamente, en la identificación del tipo de contingencia y de los elementos que participan en estas relaciones. Podemos definir el condicionamiento clásico, CC, como la modificación de la capacidad de un estímulo, en, para elicitar un reflejo debido a su emparejamiento, contingente, proactivo y contiguo, con otro evento con capacidad elicitadora, E. Por su parte, el condicionamiento operante, CO, se refiere a la modificación de la probabilidad de emisión de una determinada respuesta ante un contexto específico. Estímulo discriminativo, ED, debido a las consecuencias que le han seguido en el pasado ante dicho contexto. 39. Vamos a empezar analizando los elementos de una contingencia respondiente o pavloviana. Véase figura 2.4. En este caso, la contingencia a analizar es de dos términos, el estímulo neutro, en, y el estímulo incondicionado, EI. Figura 2.4. Contingencia de dos términos. En las contingencias respondientes, decimos que el estímulo antecedente, condicionado, elicita una respuesta condicionada, es decir, AD quiere control sobre esta por su emparejamiento con el EI. Las respuestas fisiológicas que a veces identificamos con muchas de las emociones humanas, por ejemplo, el aumento de la sudoración o las palpitaciones en ciertas situaciones, se aprenden por condicionamiento pavloviano, dando lugar a que puedan ocurrir en situaciones que no tienen nada que ver con aquellas donde se elicitaron por primera vez de forma incondicionada. Las contingencias operantes son más complejas y se pueden representar tal y como se ve en la figura 2.5. Figura 2.5. Contingencia de tres términos. Denominamos contingencia operante a la relación entre el estímulo antecedente en presencia del cual se emite, o no la respuesta, dicha respuesta / acción operante y el estímulo que la sigue. Estímulo consecuente. La respuesta operante está bajo control del estímulo antecedente, control que ha sido adquirido porque, en presencia de este, la emisión de la respuesta ha sido seguida de unas consecuencias. En este caso, la respuesta operante se dice que es evocada por el estímulo discriminativo y está determinada por muchos factores, mientras que la respuesta pavloviana está causada directamente por el estímulo antecedente. Se dice que está elicitada por este. Esta multicausalidad de la respuesta operante permite una alta variabilidad en la emisión o no de la respuesta. No es refleja, como en el condicionamiento clásico, de manera que si el organismo emite la respuesta, entonces aparecerá el consecuente. La función del estímulo antecedente, discriminativo, es de control operante. 40. La conducta operante se ha de definir de acuerdo a sus efectos, resultados o consecuencias. Aunque es una contingencia de tres términos, tiene que analizarse 2 a 2. En este sentido, las relaciones de contingencia se pueden establecer entre la respuesta y las consecuencias apetitivas o aversivas o en otro caso, entre el estímulo discriminativo, ED, y el procedimiento de reforzamiento o castigo, que se establece en función de la consecuencia. De esta manera, se pueden establecer distintos tipos de correlaciones. Las correlaciones positivas, que se establecerían entre la R y los procedimientos de reforzamiento positivo y castigo positivo. Si se da la respuesta, entonces aparece el estímulo consecuente, y las correlaciones negativas, que se establecerían entre la R y los procedimientos de reforzamiento negativo y castigo negativo. Si se da la respuesta, se retira o desaparece el estímulo consecuente. En cuanto a los estímulos antecedentes, se denominarían E si el ED señalase un procedimiento de reforzamiento, y E si señalase un procedimiento de castigo / extinción. En cualquier caso, tanto E como E señalarían correlaciones positivas entre el estímulo discriminativo y el procedimiento de reforzamiento o castigo / extinción. No es este el lugar de profundizar en aspectos de aprendizaje que están ampliamente descritos en los manuales correspondientes y que abordaremos más extensamente en el capítulo 4 de este libro. Sin embargo, así descrito, pudiera parecer que el análisis funcional es excesivamente simplista y no tiene en cuenta la enorme complejidad de la conducta humana. Muy al contrario, son muchas las razones que permiten rechazar esta supuesta simplicidad. Por una parte, la relación entre los diferentes estímulos de control puede ser muy variada, pero,
Además, el grado en que se adquiera dicho control depende de diversas variables, no solo relacionadas con el programa de reforzamiento, sino también con las llamadas variables disposicionales, de las que hablaremos más adelante. Y en lo que se refiere a la conducta humana, no solo hemos de considerar la infinidad de morfologías a estudiar, sino también que los elementos de las secuencias conductuales bajo análisis pueden ser encubiertos, añadiendo dificultad a la tarea. Otro aspecto relacionado con la complejidad del análisis es que las contingencias de reforzamiento barra diagonal castigo solo se pueden identificar con el paso del tiempo, cuando comprobamos que el estímulo consecuente tiene, efectivamente, el efecto de fortalecer o debilitar la respuesta. Es decir, únicamente sabemos que algo refuerza si aumenta la probabilidad futura de aparición de la respuesta en cuestión. Si nos limitamos a una observación única, es imposible establecer las contingencias de reforzamiento que controlan una conducta. En su momento comentaremos que la función discriminativa puede ser enormemente compleja, desde el momento en que la pueden desempeñar un estímulo simple o un estímulo compuesto o complejo, discriminación simple, pero también puede ser una discriminación condicional, donde el tipo de control de los estímulos discriminativos depende a su vez de la presencia de otros eventos antecedentes. Los estímulos condicionales. Las secuencias funcionales se pueden ver modificadas por una serie de variables que no forman parte de ellas, pero que ejercen cierta influencia, ya sea sobre la contingencia en su conjunto, haciéndola más o menos probable, o sobre alguno de sus elementos. Nos referimos a las variables disposicionales, cuya variedad es enormemente amplia, pudiendo encontrarse tanto en el organismo como en el ambiente. Dentro de estas disposicionales hay que tener en cuenta muy especialmente las llamadas operaciones motivadoras, operaciones de establecimiento, OE, que Jerry Schonfeld, 1950, y de abolición, OA, desarrolladas por Michael, 1982, 1993, y definidas como cualquier variable ambiental que A. altere la eficacia de algún estímulo, objeto u evento como reforzador, y B. altere la frecuencia actual de toda la conducta que haya sido reforzada por ese estímulo, objeto o evento. Michael, 1993, p. 192. Desde esta perspectiva, la operación motivadora es un cambio en el ambiente o en el organismo, que temporalmente altera las funciones de los estímulos y los parámetros de una respuesta aprendida para una secuencia determinada que permanece constante. Hablamos de la operación motivadora como alteradora de funciones en términos de cambios en la funcionalidad, para los que no podemos asumir procesos de aprendizaje clásico u operante. Los efectos de una variable motivadora serían diversos y se deberán determinar para cada secuencia en particular. Con respecto a los estímulos antecedentes, la operación motivadora puede alterar la capacidad elicitadora de un estímulo incondicionado o condicionado y la capacidad evocadora de un estímulo discriminativo. Con respecto a los estímulos consecuentes, la operación motivadora puede alterar la efectividad del estímulo como reforzador o castigo. Con respecto a las respuestas, puede alterar los parámetros, intensidad, duración, de una condicionada o de una operante. Así, no sería una variable antecedente, sino una variable contextual, disposicional, en cuya presencia se produce o no una determinada secuencia conductual. Para terminar esta breve introducción al análisis funcional, y centrándonos específicamente en la conducta humana, no podemos olvidar el complejo papel que juega el lenguaje, que a partir del establecimiento de reglas es capaz de alterar la función de los estímulos presentes en ese momento. El término regla, entendido como un estímulo especificador de contingencias, Skinner, 1969, se refiere a un evento verbal que puede evocar una conducta a partir de la descripción de las relaciones entre la respuesta y los eventos antecedentes y consecuentes. Una regla es una verbalización que señala una relación de contingencia regular generalizable a distintos contextos que, potencialmente puede alterar la función de los elementos de la secuencia conductual. Vargas y Pardo, 2014, p. 37. El concepto de regla es descriptivo, y mediante el análisis funcional establecemos la función concreta que tiene sobre una secuencia conductual determinada. Entre otras posibles funciones, la regla puede facilitar el efecto del reforzador aplazado y, por tanto, alterar las funciones de los estímulos en curso, o, lo que es lo mismo, funcionar como una operación motivadora. En otras ocasiones, la regla especifica el estímulo o conjunto de estímulos discriminativos, facilitando al organismo el contacto con la realidad. Pérez, 2004. Cuando la regla especifica la operante que da lugar al reforzador, está facilitando la acción. El poder de las reglas, contingencias establecidas verbalmente, puede ser tal que hay autores que mantienen que pueden llegar a generar cierta insensibilidad a las contingencias directas de reforzamiento con las que no son coherentes, si bien este resultado es muy controvertido. Catania et al., 1990. Ceruti,
1989, 1991, Chase y Danforth, 1991, Hayes et al., 1986. En resumen, las sencillas secuencias conductuales planteadas inicialmente se han ido haciendo más y más complejas, multiplicándose las posibilidades que pueden tener cada uno de los elementos considerados en una conducta aprendida, sin mencionar la existencia de toda una serie de variables que pueden influir sobre tales elementos y alterar la función de cualquiera de ellos, variables disposicionales. Las principales posibilidades a tener en cuenta quedarían resumidas como sigue. 1. Los estímulos antecedentes de control pueden ser de dos tipos: estímulos condicionados, secuencias pavlovianas, y estímulos discriminativos, secuencias operantes. A su vez, la función discriminativa puede ser positiva o negativa, también denominada delta, simple, ejercida por un solo estímulo o por uno compuesto, o condicional, control ejercido por un estímulo que está condicionado por otro, siendo una contingencia de 4 o más términos. 2. Las respuestas aprendidas pueden ser de dos tipos: pavlovianas, condicionadas o respondientes, y operantes, o instrumentales. Las respuestas pavlovianas son reflejas, y la alteración que puede producir su ocurrencia no influye en el control que el estímulo condicionado ejerce sobre ellas. Sin embargo, la emisión de una operante implica un cambio en el ambiente, que a su vez influye en el control que el discriminativo tiene sobre la respuesta. Por otro lado, el análisis de la función de las respuestas no exime de un análisis cuantitativo de las mismas: frecuencia, intensidad, duración o latencia. 43. 3. Los estímulos consecuentes, solo relativos a secuencias operantes, pueden ser apetitivos o aversivos, y el tipo de contingencia que establezcan con la respuesta da lugar a los 4 procedimientos básicos de condicionamiento operante, reforzamiento positivo y negativo, castigo positivo y negativo. Las contingencias de reforzamiento y de castigo únicamente pueden establecerse viendo la evolución de la conducta en el tiempo, nunca en un único ensayo u observación. 4. Las variables disposicionales. Son aquellas que afectan o hacen más o menos probable la ocurrencia de la interacción. En este grupo estarían tanto las operaciones motivadoras como el conjunto de variables que tradicionalmente se han incluido en el organismo o de los esquemas tradicionales de análisis funcional, pero, a diferencia de la O tradicional, las variables disposicionales también pueden ser del contexto, como por ejemplo vivir en una sociedad con valores conservadores o en un país cálido. La historia de aprendizaje sería una variable disposicional, que a pesar de ser pasado, tendría un valor presente, como también lo podría ser la edad, la profesión o el haber nacido en un determinado lugar. 5. Las reglas verbales pueden controlar la conducta, haciéndola insensible a las contingencias ambientales y, por tanto, dificultando su modificación. Por otra parte, las reglas pueden representar un papel crucial en la generalización de conductas y explicar su aparición y mantenimiento en contextos en los que éstas no han sido reforzadas. Abreu et al., 2012. Palmer, 2012. Para terminar esta exposición no nos queda más que reivindicar un modelo de evaluación y de intervención, esencialmente psicológico, con una herramienta única e insustituible que es el análisis funcional. En el campo de la psicología clínica, atendiendo a la funcionalidad de la conducta del cliente, podemos explicar los problemas que lo traen a consulta y podemos diseñar y aplicar técnicas de intervención que permitan desarrollar nuevas funcionalidades más adaptativas a largo plazo. Los psicólogos contamos con una estrategia de análisis y tratamiento que caracteriza un modelo propio y sitúa el proceso terapéutico en un plano radicalmente distinto del de otros profesionales con los que supuestamente pueden estar en conflicto. Ya no se trataría, por tanto, de diferenciarnos en virtud de una estrategia de intervención concreta o de destacar la discutible base orgánica de determinadas patologías, sino en virtud del planteamiento de un modelo de explicación y tratamiento que abarcaría la totalidad de la conducta humana. 44. Los siguientes capítulos explicarán cada uno de los elementos del análisis funcional que se acaban de resumir, las potenciales relaciones que pueden establecerse entre ellos y la metodología para llevarlo a cabo. Como se ha venido planteando, existe una importante confusión acerca no ya solo de lo que el análisis funcional es, sino de lo que puede hacer y para qué puede valer. Como ya se ha señalado, es común oír a profesionales no conocedores del paradigma conductual descartarlo como reduccionista o incapaz de dar cuenta de comportamientos complejos o profundos, un calificativo que en muchas ocasiones no quiere decir algo diferente de verbales, al menos en contextos de intervención. Esas críticas, a pesar de ser descorazonadoras, por lo errado de la objeción, son esperables cuando vienen desde fuera del paradigma conductual y, por tanto, desde personas desconocedoras de sus bases conceptuales.
pero incluso dentro de un pretendido modelo conductual ha habido intentos para superar esta supuesta limitación del análisis funcional, planteándose alternativas al procedimiento clásico. Tal vez la más conocida y extendida sea la llamada formulación de caso, un conjunto y grado de hipótesis y juicios clínicos acerca de las relaciones funcionales entre los comportamientos problema u objetivos de tratamiento y sus variables causales, Kaolokula et al., 2013, p. 119. Su objetivo, afirman los autores, es transmitir tanta información como sea posible sin priorizar una aproximación teórica particular o proceso psicológico sobre el resto. Constituye, de tal manera, no tanto una estrategia de evaluación como una estrategia de ordenamiento y presentación de los datos que se obtienen a través de una evaluación previa, que incluiría una descripción del problema, el establecimiento de una hipótesis explicativa, criterios claros para el diseño de un plan de intervención y la elección de medidas para la evaluación del impacto que ha tenido el tratamiento. Curtis y Silverstadt, 2007. Westmeyer, 2003. La primera parte descriptiva del proceso tiene el objetivo de diagnosticar, adecuadamente, el problema del cliente en un sistema multiaxial. Los diagnósticos y su pertinencia y utilidad son temas para otro momento, pero no deja de ser significativo que ese sea el primer paso de un proceso dirigido a eliminar las limitaciones de aquellas formas de evaluación a las que pretende integrar y superar. En lo que respecta al segundo punto, la proposición de hipótesis explicativas está abierto a incluir explicaciones tanto biológicas como psicológicas para los problemas de sus clientes, de acuerdo con el modelo biopsicosocial que estuvo y aún está tan en boga. Por ejemplo, en los modelos transdiagnósticos actuales tales como ITOP, Forbush et al., 2017, o los criterios DOC, Fernández et al., 2016. Esta parte del proceso debería incluir hipótesis de mantenimiento y origen para el problema, y es aquí donde el análisis funcional se introduce en la formulación clínica como una forma de incluir estas hipótesis desde la perspectiva de la ciencia del comportamiento. Sin embargo, el modelo no cierra la puerta a introducir otras aproximaciones, como qué tipo de ideas irracionales del cliente están manteniendo el comportamiento o qué conflictos gobiernan aún su psique. Como tercer paso, se presentan el tratamiento y el razonamiento que lo sostiene, esto es, qué va a hacer el psicólogo y por qué. Es en este paso donde la formulación de caso y su idea y propósito de servir de lenguaje común a los clínicos, independientemente de su orientación, muestra más sus limitaciones. Obviamente, la aproximación teórica es clave a la hora de entender cómo y por qué el terapeuta seleccionó un curso de acción determinado, mientras que un terapeuta psicodinámico basará su tratamiento en la naturaleza simbólica de los síntomas, y planteará, por tanto, tareas fundamentalmente simbólicas. Uno cognitivo podrá acercarse al problema desde la noción de que es función de unas ideas a modificar a través de la psicoeducación. Por su parte, un terapeuta que se sitúe dentro del análisis del comportamiento podrá hacer énfasis en la modificación de las contingencias ambientales que mantienen la conducta cuya frecuencia se quiere aumentar o disminuir. Por último, se reportaría dentro de la formulación de caso el impacto del tratamiento. Por supuesto, de nuevo, lo que se considerará una medida del impacto depende en gran medida de lo que el terapeuta intentará cambiar o incluir. Los clínicos que basan su intervención en marcos teóricos diferentes seleccionarán, obviamente, marcadores de éxito distintos. Uno de los elementos más conocidos dentro de esta estrategia de formulación de caso es el llamado modelo de análisis funcional de caso clínico, véase figura 2.6. Sus autores proponen un diagrama gráfico vectorial que muestra un análisis funcional. El diagrama incluye comportamientos problemáticos de la persona, importancia y relaciones entre esos comportamientos problemáticos, fuerza y dirección de las relaciones causales y no causales y su posibilidad de modificación, de acuerdo con una serie de símbolos. Como se puede ver en el diagrama, se incluyen muchos tipos de variables generales del entorno que afectan al individuo, comportamientos problema, las relaciones hipotéticas entre ellos y los supuestos consecuentes de cada aspecto, bien representados individualmente o bien en grupo. Es un diagrama que busca mostrar de un solo vistazo toda la información clínicamente relevante de un caso. Sin embargo, el mayor problema de esta representación es la mezcla sin criterios claros de factores disposicionales y funcionales, así como su arbitrariedad a la hora de decidir de qué manera se describirá o etiquetará un factor o elemento concreto. Por ejemplo, la modificabilidad parece el tipo de atributo que, antes de predicarlo de un comportamiento o factor, habría que poner a prueba, en lugar de simplemente establecerlo así. Por tanto, teniendo en cuenta que una de las razones propuestas para el uso de la formulación clínica es constituirse en una herramienta de comunicación transteórica, cabe preguntarse si es, por una parte,
una meta realista, por otra, más importante sin duda, si es posible establecer un modelo transteórico en una disciplina científica. Cualquier representación o esquema de caso que combine o permita la combinación de elementos o propuestas explicativas desde marcos teóricos diferentes no podrá contribuir a clarificar aquello que presenta, por el simple motivo de que esas explicaciones parten de supuestos filosóficos y epistemológicos no solo distintos, sino muchas veces incompatibles. Consideramos que un modelo que aspira a explicar las variables que generan y mantienen un problema debe comprometerse claramente con un punto de vista filosófico, epistemológico y técnico, en lugar de simplemente amontonar explicaciones difícilmente combinables entre sí. Por tanto, desde el punto de vista de los autores, la formulación de caso no añade nada a lo que ya plantea un análisis funcional correctamente realizado. Por una mera cuestión de parsimonia, no resulta, por tanto, adecuado. Si desde el eclecticismo biopsicosocial se plantea la formulación de caso como alternativa, desde fuera, al análisis funcional, también se proponen alternativas o complementos desde dentro. 47. Fuente, elaborado a partir de Kaolokula et al. 2013, p. 125. Figura 2.6. Modelo de análisis funcional de caso clínico. Las llamadas terapias de tercera generación tienen en la terapia de aceptación y compromiso, Stroza et al. 2004, ACT por sus siglas en inglés, su versión más popular y extendida. Es indudable el impacto mediático e incluso teórico que su surgimiento ha tenido desde el principio. 48. Aunque a este impacto le acompañe la controversia acerca de la originalidad de sus planteamientos, hay puntos en común importantes entre el conductismo radical y la ACT, que se considera heredera directa de aquel, como el rechazo de base a la lógica diagnóstica, entendiendo que lo importante es el contexto de cada persona y la función que los comportamientos desempeñan en su vida diaria, más allá de la mera topografía y descripción que constituye el núcleo de los manuales diagnósticos. Al igual que el análisis de la conducta, la ACT atribuye el origen y mantenimiento de los problemas a los procesos de aprendizaje que se han dado o están dando en la vida de la persona. Además, desde la ACT se considera que los problemas de las personas están, casi, siempre provocados por una cierta resistencia, también aprendida, por supuesto, a entrar en contacto con estimulación aversiva, sea esta estimulación administrada de forma manifiesta o encubierta. Así, los intentos de una persona de evitar sus propios pensamientos, anticipaciones o verbalizaciones de contenido aversivo acabarían monopolizando su conducta y absorbiendo cada vez más esfuerzo y tiempo, entrando en competición, además, con comportamientos más en línea con sus valores o reglas, esto es, con los comportamientos, estímulos o contextos condicionados apetitivamente para la persona. En resumen, un esquema prototípico de un paradigma de evitación / escape. De hecho, y de forma bastante controvertida, proponen el llamado trastorno de evitación experiencial, como etiqueta transdiagnóstica, dejando para otra ocasión el debate acerca de si el hecho de que se pueda encontrar un componente evitativo en una gran parte de los problemas psicológicos puede hacerse equivalente a afirmar que ese componente es el origen y clave del mantenimiento del problema. Nos interesa particularmente aquí el corolario que este énfasis en la evitación tiene en la evaluación y la alternativa que se plantea al análisis funcional. El modelo Exaflex, AIS et al. 2011, Wilson, 2007. Véase también la revisión crítica de su evolución en Luciano, 2016, véase figura 2.7. 49. Fuente, elaborado a partir de AIS et al. 2011, figura 2.7, hexágono de la flexibilidad psicológica. Dentro de ACT, la flexibilidad o inflexibilidad psicológica es uno de los conceptos más utilizados para explicar, de forma transteórica, los problemas psicológicos. Este concepto se sustenta y compone de unas dimensiones en las cuales una persona es susceptible, siempre dentro de la lógica de ACT, de ser evaluada. Estas dimensiones serían: atención flexible al momento presente, predisposición para orientar la atención al momento actual, el aquí y ahora, de manera consciente e intencional. Aceptación, la comprensión de que el malestar es una parte de la condición humana y que forma parte del proceso de acercamiento a los valores. Defusión, desliteralizar el lenguaje. Dentro de ACT, el concepto de fusión cognitiva y su opuesto, la defusión, son centrales y ayudan al hecho de que se confunda la descripción de un hecho o situación con la situación en sí, Asaf et al. 2018. Yo como contexto,
capacidad o competencia para distanciarse de los pensamientos, emociones, etc., y observarlos de forma neutra. Compromiso con la acción. Disposición a tomar un papel activo en la orientación de la conducta hacia la consecución de los valores importantes para el cliente. 50. Valores personales. Los principios centrales que dan sentido a la acción. El no funcionamiento adecuado en alguna de estas dimensiones llevaría a la rigidez psicológica, que tanta importancia tiene en el modelo de ACT. Además, a partir de estas dimensiones, los autores de ACT describen incluso distintos estilos de respuesta según cuáles de ellas predominen, considerando que, entre otras cosas, hay que tener en cuenta esta información para dirigir la intervención. Cabría la pregunta de qué añade este modelo a un análisis funcional correctamente realizado. Desde nuestro punto de vista, no se puede añadir nada a un análisis funcional que se desarrolle bajo los supuestos AINT y grados en el propio concepto, contingencias de condicionamiento clásico y operante aprendidas en contextos naturales y potencialmente modificadas por una serie de variables disposicionales, sino que el modelo propuesto desde la ACT parte de unos niveles de inferencia mucho más elevados que los principios de aprendizaje usados en un análisis funcional. Hablar, por ejemplo, de valores, como si estos tuviesen un impacto causal sobre el comportamiento, en cuyo caso estos no serían una cosa fundamentalmente diferente de reglas de comportamiento o verbalizaciones condicionadas apetitivamente, induce al error de pensar que realmente son entidades que se deben tener en cuenta a la hora de explicar causalmente el comportamiento y guiar la selección de las distintas estrategias de intervención. Lo mismo cabe decir de todas y cada una de las otras dimensiones. El mismo constructo de inflexibilidad psicológica lleva a hablar del comportamiento como si estuviera causado por esta inflexibilidad, como si esta fuera una esencia, una entidad con potencia explicativa, en lugar de un conjunto de comportamientos que deben ser explicados. No es la inflexibilidad psicológica la que lleva a una persona, por ejemplo, a perseverar en un comportamiento desadaptativo a pesar de que haya alternativas disponibles que podrían estar reforzadas con al menos la misma intensidad. Decir que la inflexibilidad causa un completamiento rígido es un error análogo a decir que un niño se comporta de manera agresiva con otro, porque tiene mucha agresividad. No son estos constructos, que algunos consideran supraordenados, la personalidad, las tendencias, a los procesos de aprendizaje, lo que explica la conducta, son lo que debe ser explicado. Podría objetarse que, aunque eso es cierto en un nivel de lenguaje académico o técnico, no hay por qué entrar en ese nivel cuando hablamos con legos en la materia. Cosa que normalmente será el caso a la hora de explicarle a un cliente su problema, y que el que un mensaje sea comprensible, aunque sea inexacto, debería pesar más que el que un mensaje sea exacto si es difícil de comprender. Así, expresiones como flexibilidad cognitiva o fusión serían más fáciles de hacer comprender a un cliente que variabilidad en el comportamiento que está bajo control verbal o discriminación del comportamiento manifiesto por el encubierto, respectivamente, y por tanto su uso sería preferible en el contexto clínico. Sin embargo, cualquier psicólogo adecuadamente formado en análisis funcional y ciencia de la conducta sería perfectamente capaz de explicar en términos llanos, y apoyándose en ejemplos, cualquier concepto relativo al análisis funcional de su caso a un cliente. Es más, este es uno de los objetivos de la terapia psicológica: enseñar a la persona cómo funciona su propio comportamiento, de forma veraz y precisa. Además, el uso de estos constructos como explicación entre los profesionales empobrece el discurso técnico. A menudo se dice, erróneamente, que de una forma u otra todas las escuelas psicológicas dicen lo mismo, y que simplemente habría que traducir, con algo de buena voluntad, para poder entender lo que proponen unas y otras. Si bien esa traducción es posible en algunos casos, cuestión que trataremos en el siguiente capítulo, no podemos pensar por ello que ambos conceptos, el original y su traducción a términos técnicos, esto es, comportamentales, tienen el mismo estatus explicativo, por el simple hecho de que la traducción a términos comportamentales no es tanto una traducción como una operativización, y en toda operativización se modifica, ligeramente en algunas ocasiones, en otras radicalmente, lo operativizado. Así pues, podemos operativizar personalidad, pero el resultado no será el mismo. Será uno con mayor potencia explicativa y mayor claridad a la hora de entender el comportamiento de la persona que acude a terapia. El análisis de la conducta lleva haciendo esto prácticamente toda su historia, tratando de aportar claridad y de separar el grano de la paja en los distintos campos de la psicología. Por tanto, consideramos que el modelo Exaflex no añade mayor potencia explicativa al análisis funcional ni una mayor facilidad de comprensión para el ego o el terapeuta novel, al contrario, en nuestra opinión,
corre el riesgo de presentar explicaciones en un nivel inferencial mayor, que potencialmente podrían desvirtuar una explicación verdaderamente funcional, eje y columna vertebral del tratamiento psicológico. Fundamental. 1. Se han adaptado diversos procedimientos de análisis funcional para intentar solventar las limitaciones metodológicas propias de los ambientes naturales. Algunas de estas estrategias que se engloban dentro del término evaluación funcional son el análisis funcional indirecto y el descriptivo. 2. El análisis funcional es la herramienta indispensable para comprender, explicar y diagonal o modificar la conducta humana, y debe ser el punto de partida para la intervención psicológica. Las relaciones que permite establecer entre los elementos de una secuencia de conducta han de estar basadas exclusivamente en procesos de aprendizaje clásico y operante. 3. El lenguaje es el mecanismo que nos permite traer al presente hechos pasados y futuros. Por tanto, no tiene sentido la tradicional distinción entre pasado y presente a la hora de analizar un problema clínico. La funcionalidad de la historia de aprendizaje de una persona se puede estudiar a través de las verbalizaciones de los eventos ocurridos en el pasado. 4. La secuencia conductual planteada inicialmente, ERC, ha ido aumentando de complejidad debido a las diferentes posibilidades de cada uno de los tres elementos: estímulos antecedentes, condicionados o discriminativos, respuestas aprendidas, pavlovianas u operantes, estímulos consecuentes, variables disposicionales y reglas verbales. 5. El análisis funcional, por sí mismo, provee de una explicación completa para el comportamiento que se está analizando. Cualquier modelo que intente complementar al análisis funcional, añadiendo explicaciones a otros niveles de análisis o constructos de un nivel inferencial más elevado, no solo no contribuye a la clarificación del comportamiento, sino que la dificulta. Notas. 2. En este contexto, causalidad múltiple tiene un significado específico. Se utiliza para referirse al hecho de que una conducta puede ser función de más de una variable y que una única variable normalmente afecta a más de una respuesta. Skinner, 1957. 53. 3. Cuestiones filosóficas en torno al análisis de la conducta.